Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Ya sabéis que estamos siguiendo por la mañana esta serie en 1 Corintios, igual que por la tarde. Los cultos de la tarde tenemos acerca de la palabra profética, en los profetas en particular. Pero ahora nos acercamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Vamos a detenernos ahí. En todo caso, os animo, como siempre, a que en casa hagáis la lectura completa para que podáis ver cuál es el contexto en el que nos encontramos, por supuesto. Como podéis ver, empezamos una nueva sección en lo que hemos ido viendo a lo largo de toda esta carta de 1 Corintios. Hemos podido ver últimamente, desde el capítulo 11 hasta el 14, todo incluido, acerca del contexto de iglesia, los cultos, organización de los cultos, dones, etcétera. Y en medio de todo ese contexto, como lo anterior de la carta, hay algunos principios donde nos hemos detenido de una manera particular o precisa. Ahora nos vamos a introducir en el tema de la resurrección y va a dedicar todo este largo capítulo 15, lo que nos da idea de la importancia del tema en el contexto en particular para los corintios y supongo también muy importante para nosotros hoy en el 2022. Quizá, como en otras partes de la carta, esta situación o este tema viene porque hay algunas dudas o problemas, algún tipo de controversia o confusión en la iglesia de Corinto. Ya sabéis que en alguna ocasión nos dice Pablo, me he enterado de esto por algunos hermanos, o vosotros me habéis escrito acerca de este asunto, etcétera, etcétera. Aquí ahora pudiera ser que se ha desatado una controversia o que quizá no es una doctrina que esté totalmente definida en el ministerio que Pablo estaba haciendo y que él quiera aún dar algunos otros detalles. Por ejemplo, cuando él trae a los de Tesalónica el tema de la venida de Cristo es porque había algunas dudas y él lo que tiene que hacer es enfatizar o aclarar puntos precisos para que no se desordene. Puede ser que aquí Pablo, que ya había hablado seguramente sobre la resurrección, porque lo hace en todas partes, habría quedado
alguna duda o había alguna tensión entre los diferentes hermanos. La venida de Cristo y la resurrección, por tanto, de Cristo son temas cruciales, como nos va a decir en los versículos 3 y 4 en adelante, en todo lo que es el credo de la fe. Ahí tenemos un credo de los más antiguos en la Iglesia que pudiéramos recordar. Pero lo que podemos pensar, si leéis en el libro de Hechos, y a la luz de estas palabras tendréis que mirar otra vez en el libro de Hechos, podréis ver que Pablo predicaba acerca de la venida de Cristo como de la resurrección de Cristo, y que esto le trajo incluso algunos problemas. En el capítulo 17, por ejemplo, el hecho de poder o querer predicar la resurrección le trajo alguna tensión en el capítulo 24, etc. Lo que sí hemos podido ver a lo largo de la carta, en los últimos capítulos, y quizá también lo que venga después, es que en la Iglesia había choques, contradicciones entre la doctrina y los razonamientos que los creyentes podían hacerse. Es fácil que nosotros tengamos un principio y que pudiéramos llegar y decir, bueno, a partir de este principio entiendo o aplico de esta forma. Y no siempre esto funciona. Podemos tener una idea y a lo mejor llegar a puntos contrarios. Cristo sí resucitó. Seguramente los de Corinto lo creen. Pero nosotros ya no vamos a resucitar. Aceptaban, porque ya desde el inicio de la Iglesia en Jerusalén se predicaba que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y lo podemos ver en los primeros mensajes. Y los de Corinto lo podían creer, pero podían decir, bueno, bien, es verdad que Cristo resucitó, pero quizá nosotros ya no vamos a resucitar. Y Pablo tiene que traer esta enseñanza. Es como lo que podemos plantear muchas veces, y lo habéis escuchado, incluso entre los llamados evangélicos. La Escritura dice claramente, no hay otro Salvador sino el Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro mediador. Podéis ver en Hechos, lo podéis ver Pablo también escribiendo en Primera de Timoteo. Y aún así, escuchamos algunas personas, llamados creyentes, que dicen, bueno, pero como no todo el mundo sabe acerca de Cristo, seguramente hay otras maneras de salvarse. Quizás la sinceridad, quizá aquello o aquello otro. No, tenemos que llegar hasta el fin, el principio que se nos trae en las Escrituras. Nos cueste o nos duela o no, por las circunstancias familiares, amistades, etc. No hay otro mediador, por tanto no podemos pensar que el asiático, el que vive en las montañas, en la selva o en los desiertos, encontrará otro medio de salvación. Si no es Cristo, no hay salvación. Este es el principio que podemos, o la aplicación total de los principios de las Escrituras. O podemos ver otro razonamiento equivocado. Cuando decimos, el individuo, tú y yo, no nos salvamos. La salvación no depende de nosotros. No alcanzamos la salvación por nuestros méritos y no sostenemos la salvación por nuestro esfuerzo. La Escritura nos dice claramente que es Cristo el que salva. Él ha venido a morir por su pueblo. Por tanto, la salvación depende totalmente de Cristo. Pero aún así podemos encontrar hermanos creyentes o que dicen ser creyentes que dicen, bueno, pero la salvación se pierde. O yo puedo abandonar la salvación. Y tenemos que volver otra vez a las Escrituras. Si la salvación está en las manos de Cristo y nadie puede arrebatar nada de las manos de Cristo, la salvación no se puede perder. Así que tenemos unos principios muy claros en las Escrituras, pero a veces los razonamientos que nosotros podamos tener están equivocados. Por eso es muy importante en este tema de la resurrección de Cristo y la nuestra, que podamos ver y podamos actuar con lógica bíblica estas cosas que nos enseñan. Que si bien en otro lugar nos has dicho, al principio de la carta, que las cosas espirituales se entienden desde la presencia y la obra del Espíritu, tenemos que razonarlo no a nuestra manera o a nuestro gusto, o a la moda o a la teología de los hombres, sino en la palabra de Dios.
Por eso Pablo argumenta este principio que vamos a ver con un principio que ya nos dice en el inicio de la carta. Nos va a enseñar, la resurrección de Cristo ya se efectuó y nosotros vamos a resucitar también. Así que nadie diga que no hay resurrección de muertos. Pero antes de dar esas enseñanzas a lo largo de toda la carta y las implicaciones que eso tiene, lo que nos está diciendo es, hermanos, al entrar en este tema vamos a razonar de la manera que se tiene que razonar. Y entonces Pablo nos va a dar unos principios importantes. Con todo lo que se pueda implicar, no solamente en este tema, sino en otros temas, que, como hemos dicho, ocurren muchas veces en el mundo evangélico. Yo os hago una pregunta. ¿Cómo tratamos los asuntos doctrinales? Tanto lo que tenga que ver con la salvación o lo que tenga que ver con la práctica cristiana. Cuando nosotros tengamos que argumentar sobre ciertas cosas, ¿dónde escarbamos? ¿Escarbamos en nuestra mente? ¿Escarbamos en nuestros sentimientos o emociones? ¿O escarbamos, rebuscamos en lo que es las Escrituras? La tentación muchas veces es decir, parece o dice la palabra de Dios esto, pero es que emocionalmente esto a mí me afecta o me preocupa, o yo razonando creo que es más lógico aquel otra forma o principio. ¿Cómo tratáis vosotros cuando os encontráis con doctrinas que parecen más complicadas o más difíciles? O cuando ocurre tensión entre hermanos con ciertas doctrinas en las que chocamos. Unos hermanos dicen una cosa y otros hermanos dicen otra. Es importante que apliquemos principios que ya la Escritura establece y que aquí Pablo nos da una parte, no todo, pero nos da una parte que creo que es importante. Así que, fijaros bien, tenemos aquí: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Vamos a mirar varias cosas desde estos dos primeros versículos que se nos presentan. Pablo, cuando va a tratar acerca de la resurrección, que es el tema que va a venir después, no está trayendo nada nuevo. En ningún momento Pablo va a decir, mirad hermanos, he estado pensando mejor, he estado analizando ciertos textos o ciertas teologías y filosofías y he llegado a la conclusión que mejor es esto o aquello otro. Esto nos ocurre. A mí me ha ocurrido cuando a lo largo de mis 40 años de creyente he cambiado ciertas posiciones doctrinales. Claro, siempre a la luz de las Escrituras, cuando he tenido yo, mi torpemente, mejor iluminación. Pero Pablo, que dice ser inspirado, y así lo creemos, ya lo hemos señalado anteriormente en otros pasajes, aquí lo que está diciendo es, mirar, no vengo con un nuevo descubrimiento. No es que ahora el Señor o Dios me haya revelado una cosa distinta que lo tengo que traer. Lo que os traigo ahora ante este tema de discusión posible en Corinto es lo que yo siempre os he estado predicando. Así que no va a traer en su predicación nada nuevo. Cuando se presentó por primera vez en la iglesia de Corinto, y podéis ir al libro de Hechos para poder recordar este hecho, él como en otros lugares llegó diciendo la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es esencial en la proclamación del Evangelio. Lo va a decir más adelante en su carta. Si Cristo no resucitó, es decir, si no le damos importancia a la resurrección de Cristo, nuestra predicación ha sido siempre en vano. Igual que es esencial, fijaros bien, igual que es esencial para ti y para mí que Cristo muriera en la cruz por mis pecados, es esencial también para mí que Cristo resucitara de entre los muertos. Y para que Cristo resucitara de entre los muertos, tiene que haber resurrección de muertos. Tengamos esto en cuenta a la hora de dar el primer paso. No vamos a inventar nada, no vamos a descubrir nada nuevo. Lo que Pablo hizo en otros lugares
también nos lo dice con respecto a los dones o con respecto a que la mujer pudiera predicar o profetizar o pudiera hablar o actuar o callar, que nos dice al final del capítulo 14. Esto lo he enseñado en otras iglesias. Así que lo que Pablo pudo enseñar en Tesalónica o en Galacia o en otros lugares es lo que también estaba enseñando en Corinto. Pablo no fue trayendo una doctrina en Corinto y otra doctrina para Roma y otra doctrina en Filipos, sino lo que yo he enseñado en otras partes, mi evangelio, que es muy simple, muy sencillo, es lo que a vosotros os he enseñado. Así que cuando vamos a entrar en este tema, no penséis que hay una nueva revelación que pueda ser opuesta a lo que antes habéis recibido. No, es la misma enseñanza de siempre. Incluso nos va a decir en el versículo siguiente de nuestro texto que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, como se anunciaba ya en la antigüedad. Si miramos, y luego tendremos oportunidad para escudriñar en el Salmo 16 o en Salmo 22 o incluso los profetas como Isaías en el capítulo 53, Oseas, etcétera, la muerte y la resurrección, el volver otra vez a levantarse, el de la esperanza y la venida, eso es algo que es muy común y ya visto en el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, cuando tengamos que ver con el Evangelio y tengamos que ver con las doctrinas en particulares y concretas, no hay nada nuevo que podamos inventar o que podamos descubrir. Todo está en la misma raíz, con el mismo elemento que es en el inicio. La segunda cosa que Pablo nos está diciendo es que este evangelio, esta buena noticia, este mensaje o doctrina ha sido evangelizado, ha sido traído y es necesario evangelizarlo. Fijaros que en nuestra versión dice el evangelio que os he predicado. Pero si tenéis oportunidad de mirar en la versión griega, en cómo se escribió, es el evangelio que os he evangelizado. O es la buena noticia que yo os he anunciado como buena noticia. La proclamación de las buenas noticias tiene la misma raíz, tiene el mismo elemento. Casi nos parece que es una repetición lo que nos está diciendo. La verdad del evangelio, es decir, acerca de la salvación y todo lo que tiene que ver con la buena noticia, no llega por medios naturales al ser humano, sino que llega por medios especiales o sobrenaturales o espirituales, como lo queráis ver. Y por tanto, Pablo lo que está diciendo es, esta noticia y estos asuntos que yo quiero tratar no es que se descubran por razonamientos humanos, sino el evangelio que ha sido predicado. Es necesario que las buenas noticias de salvación se prediquen y se proclamen. Y si no, leer cuando tenéis la carta a los Romanos en el capítulo 10, versículo 14, ¿cómo creerán este evangelio si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe, si no son enviados? ¿Cómo creerán si no oyen, si no se les predica, si no se les envía, etcétera? Tengamos una cosa clara. La predicación no salva. Es decir, no tenemos poder o magia en las palabras para transformar los corazones. La predicación es el instrumento del Espíritu para salvar. Así que no penséis porque he escuchado un buen mensaje o he escuchado un buen predicador o un buen profeta como pudiera ser Jeremías, Isaías, etcétera, entonces ya soy salvo. No, escuchar miles de mensajes no salva, pero es el medio que el Espíritu ha elegido para salvar, o al menos de manera principal y concreta. El Espíritu Santo es soberano y puede hacer lo que Él quiera en cualquier momento, lugar o persona. Pero la regla normal que encontramos en las Escrituras, y es la que nos está exponiendo Pablo, es que el Evangelio, la buena noticia y todo lo que tenga que ver con la buena noticia, es necesario predicarlo. Así que vosotros podéis empezar a investigar en las enciclopedias que se han escrito de la sabiduría del ser humano.
Podéis indagar en la mayor enciclopedia, pero no la más segura, de Wikipedia. Podéis buscar en todos los lugares que podáis imaginaros de información, pero por mucho que investiguéis y por mucho que penséis y por mucho que analicéis las cosas que se han dicho en este mundo, no vais a encontrar la salvación. La salvación no viene por medios naturales, porque quizá entonces podríamos pensar que los que sois más inteligentes o tenéis más habilidad científica o filosófica de pensamiento, tendríais más facilidad para el Evangelio. Pero hemos visto, a la luz de las Escrituras, que el Evangelio no es por nuestra inteligencia o nuestra habilidad, porque incluso los niños o los más ignorantes o los más lejanos pueden estar más cerca del Evangelio. No es que el Evangelio, la buena noticia o el plan de salvación vaya a llegar a aquellos que tengan más experiencia, más sentimiento, más emoción en sus vidas, porque también podemos ver en las Escrituras que por mucha disponibilidad, sentimientos, emociones, aun cuando te puedas pasar un montón de tiempo con lágrimas, la salvación no depende de tus emociones o de tu estabilidad emocional en general. No es por tus esfuerzos, no es por tus rituales, no es por tu religiosidad, no es por tu sinceridad, etc. Lo que tú necesitas, si es que en esta mañana tú no eres creyente, lo que tú necesitas es entender que estas verdades de las buenas noticias que te llevan a la salvación es por medio de la predicación de esta buena noticia que es el de la salvación. Que no lo vas a encontrar en las enciclopedias, en los libros, en la filosofía o en la ciencia del ser humano, sino en el poder y la manifestación del Espíritu que es en Cristo Jesús. Podrás saber sobre muchas cosas y podrás entender la sabiduría de los que escribieron la Biblia, la inteligencia de estos escritores, la poesía, la historia concreta, cronologías y orden en que fueron escritos todos estos libros. Podrás conocer un montón de cosas por la ciencia o el pensamiento de las Escrituras. Pero necesitas que el Evangelio sea predicado a tu corazón para que el Espíritu obre en él y seas salvo. Pablo dice, vamos a tratar la resurrección, pero entender, la resurrección no es algo natural, o sea, es algo sobrenatural. Nosotros vamos a ir al mundo, a la gente que está en la calle, y le diremos, mirad todos los cementerios y toda la gente que ha muerto a lo largo de la historia, esta gente resucitará. Unos para condenación y otros para salvación. Y la gente no lo entenderá y nos dirá que estamos locos. ¿Por qué? Porque esto no se descubre por la ciencia, no se descubre por el análisis, por la filosofía o la lógica del ser humano. Esto se va a entender por la predicación del Evangelio. Así que vamos a tratar, dice Pablo, sobre la resurrección, pero que sepáis que esto es parte del Evangelio que es necesario predicar y que yo os he predicado desde el inicio. Está escrito y está hablado, es decir, ha sido anunciado desde el principio en el Antiguo Testamento y ahora es predicado para vosotros. Ha llegado por mi voz y ahora llega por las cartas que os puedo escribir. Pero este es el Evangelio, es la buena noticia que viene de parte de Dios y que nosotros queremos transmitir. Lo hemos estado viendo, aquellos que habéis estado viniendo los jueves, en la carta a los romanos. Nos dice Pablo a los romanos, le dice a los romanos y a nosotros, mirad, habéis descubierto, podéis llegar a descubrir muchas cosas de Dios acerca de o a través de la creación. Es decir, vosotros miráis la creación y decís, hay un Dios y hace las cosas hermosas y bonitas, fíjate cómo es un Dios de gracia, un Dios de estética, de belleza, etc. Y tenéis dentro de vosotros, dice también Pablo en Romanos capítulo 3, dice, bueno, tenéis un interior de vosotros que os señala, que os acusa o que os defiende, que es la conciencia. Y podéis saber acerca del bien y del mal en esa ley que tenéis escrito en vuestro interior. Sí. Estas cosas las tenemos y las puede llegar a tener todo ser humano. La belleza de la creación que habla de un Dios glorioso y la conciencia que tenemos cada uno de nosotros que nos acusa. Pero para saber acerca de la salvación,
Para poder alcanzar la obra perfecta de Cristo en la cruz por nosotros, necesitáis algo más. Necesitáis la palabra revelada y la palabra predicada y expuesta. Esto es lo que tenemos que tratar. No vamos a hablar de si el hombre es capaz de hacer ciertas empresas, o tiene inteligencia, o puede sanar enfermos, o puede construir palacios, o llegar a la luna en una nave. Lo que estamos viendo, lo que vamos a tratar, son cosas que tienen que venir del mismo cielo. Es decir, Dios quiere que conozcas ciertas cosas. Esta es la buena noticia. La buena noticia no es la que te puede dar un cartero normal, la que te puede dar la ciencia normal. La buena noticia es la decisión de Dios acerca de la salvación. Pero para que esto llegue a ti, Él ha elegido la predicación del Evangelio. Por tanto, necesitas, para conocer esta buena noticia, que se te exponga. Porque para ello, y así nos lo dice al principio de la carta también, es la necesidad del Espíritu Santo. Yo os animo, seas creyente o no, si no eres creyente en esta mañana, yo te animo a que estudies las Escrituras, a que te hagas preguntas, a que busques la lógica de lo que se está diciendo, que si quieres busques todos los errores que quieras buscar en la palabra de Dios. Todo esto, la Biblia es como un león rugiente, habla por sí mismo, no hace falta que tenga defensa alguna, pero necesitas que tu corazón sea quebrantado y roto y que venga la luz a tu mente y a tu corazón. Y esto es solamente obra del Espíritu, que lo hace por medio de la espada que es capaz de dividir lo más profundo que es la palabra de Dios. Bien, tenemos, por tanto, antes de entrar en este tema, ya dos cosas vistas. Pablo no va a traer nada nuevo, inventado o descubierto que antes no conociera, y que él va a traer lo que se le ha dado, la buena noticia, para predicarla a gente ignorante o gente que se pueda considerar sabia. Ahora nos dice, en tercer lugar, vale, esto es lo que yo os he predicado, el cual, este evangelio, vosotros también recibisteis. Porque esto es esencial a la hora de tratar estos asuntos posiblemente espinosos para nuestro conocimiento o nuestra lógica. ¿Habéis recibido el Evangelio? Pablo lo está afirmando para los corintios. Vosotros habéis recibido el Evangelio. ¿Habéis recibido el Evangelio? ¿Qué significa esto de recibir el Evangelio? ¿Que lo has escuchado un domingo por la mañana mientras el pastor estaba desarrollando ciertas ideas? ¿O recibir el Evangelio, tal como Pablo lo está diciendo aquí, es mucho más que eso? No es simplemente recibir el Evangelio, es que lo has escuchado en la escuela dominical, o que la pesada de tu madre o de tu padre te lo ha dicho en la mesa de la cocina. El oír el Evangelio y recibir el Evangelio es mucho más. Necesitas oír con fe. Eso es lo que nos dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 3. Tenemos que oír con fe. Yo me temo, quizá por mi torpeza, o quizá por los tiempos que estamos viviendo, yo me temo que algunos de vosotros saldréis de este lugar habiendo escuchado el Evangelio, pero lo habéis escuchado en los oídos y por lo que hay ahí dentro en vuestro corazón, rebota y sale. ¿Cuántas veces habremos oído el Evangelio y no ha hecho mella en vosotros? Pero Pablo lo que dice, y necesitamos, para entender la doctrina de la resurrección u otras doctrinas difíciles, necesitáis recibir el Evangelio, es decir, oírlo en primer lugar con fe. ¿Es esto lo que yo necesito? ¿Es esto lo que estaba buscando? ¿Es esta la voluntad de Dios? ¿Es este el mensaje de las Escrituras? Y recibir el Evangelio es recibir como palabra o voluntad de Dios. Mira, quizá en esta mañana tú puedas llegar y decir, hombre, espero que sea así, el pastor ha razonado bien, pero al final es su opinión. Sí, parece que tiene sentido lo que dice, pero son opiniones personales que él pueda desarrollar. Entonces yo he fracasado. Y esta iglesia ha fracasado. Porque aquí lo que estamos trayendo no es opiniones de personas, o implicaciones que yo he hecho en mi análisis o en mi estudio. ¿Estás recibiendo esta palabra como lo que es palabra de Dios?
Puedes llegar y decir, hombre, Luis me convence, me voy a convertir a este hombre. ¿Es esto lo que estamos diciendo o lo que estamos invitando a la gente es, te tienes que convertir al Señor Jesucristo? Es la única esperanza de salvación. Te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, la única esperanza que tú tienes como individuo y que tiene la humanidad es que se dé cuenta de sus pecados y venga a los pies de Cristo. Esto no me lo he inventado yo. Esto es lo que dicen las Escrituras y esto es lo que vamos a defender con toda nuestra fuerza. Y si esto no lo entiendes y si esto no lo recibes y no lo haces tuyo, estás rechazando lo que Dios mismo ha querido revelar. No es la buena noticia de la iglesia de la calle Santa Teresa, es la buena noticia de parte de Dios. Y si la rechazas, estás rechazando la voz de Dios por completo. Así que recibir el Evangelio no es recibir mis opiniones o rechazar mis opiniones y mis argumentos. Es que puedas entender que lo que estamos diciendo es fielmente demostrado y declarado en las Escrituras. Pero recibir el Evangelio del que nos está hablando Pablo y se lo está diciendo a los de Corintios, no solamente es el oír con fe o de poder recibirlo como lo que es, palabra de Dios, sino que la aceptes y que te afecte. Es decir, que la palabra la hagas tuya de tal manera que te transforme y que te cambie. Esto es lo que es recibir. No es simplemente que la guardes y que puedas decir después de muchos años, una vez escuché un mensaje, qué bonito, lo recuerdo muy bien, fue un momento muy excepcional y especial. Sí, pero eso no sirve para nada. No es simplemente que tú la recuerdes o la retengas, sino ¿has aceptado esto como la verdadera palabra de Dios y ha afectado a tu vida, la ha cambiado? No podemos decir si una medicina funciona o no funciona hasta que no vemos que realmente está funcionando en nosotros. Y tú esto es lo que tienes que buscar. No simplemente es que la retengas aquí como información o algunos sentimientos que te hicieron incluso llorar en alguna circunstancia, sino que afecte tu corazón y afecte tu mente y afecte a tu voluntad. Lidia, ¿recordáis a Lidia en el libro de Hechos? Estuvo atenta y entonces algo cambió. En ese momento, en ese instante, cerca del río, mientras estaba lavando la ropa, algo cambió por completo en su vida. Estamos viviendo nuestra vida, hemos entendido la gravedad de nuestro pecado, hemos visto la grandeza de la salvación en Cristo Jesús y la hemos hecho nuestra. En ese instante hemos nacido de nuevo. Ya somos nuevas personas. Pero el que hayamos nacido de nuevo no interrumpe el hecho de que haya que continuar en ese evangelio. Que haya que perseverar o mantenernos firmes, porque el evangelio recibido abarca mucho más. Tenemos que dar gracias en el tiempo en el que estamos viviendo de todo lo que son los partos. Hoy en día son muy pocos los casos de la mujer a dar a luz que pierda el bebé o que incluso ella pierda la vida. Pero en el pasado, no muy hacia atrás de la historia, podemos ver de todos los nacimientos que venían y cuántos niños no podían permanecer o resistir las primeras horas o incluso el mismo parto. Así que podíamos llegar y decir, gloria, ya tengo a mi niño. Sí, pero el niño, el que estuviera la mujer embarazada o que diera a luz, no impedía que el 60% o incluso más en algunas circunstancias de los niños perecieran en el primer año o en los primeros años. Lo que tenemos que tener en cuenta con respecto al evangelio es, vale, fijaros lo que nos va a decir un poco más adelante, vale, sí, has recibido el evangelio, lo has hecho tuyo, pero vamos a ver si esto es real o no es real en la perseveración que tú tienes, en cómo te mantienes firme en ese evangelio. No es simplemente que hagas tus primeros lloros cuando naces, sino que te desarrolles de la manera normal que se espera de un niño recién nacido a lo largo de los meses y a lo largo de los años. Por tanto, el evangelio recibido en tu vida, que dices haberlo recibido, abarca mucho más. Podemos pensar que un niño que ha nacido y que han pasado los años sigue siendo un niño recién nacido, no diremos hay una deformación, hay un problema de salud, hay un problema genético, hay algo que no produce el desarrollo normal del niño y nos extraña y nos duele. Algo ha salido mal en esta concepción.
Lo que está diciendo Pablo es, si realmente has entendido el Evangelio y lo has hecho tuyo, lo has asimilado, ha transformado tu vida, tienes que perseverar en él, tienes que verlo en tu vida. El Evangelio no solamente hay que mantenerlo, sino que hay que profundizar y hay que defenderlo. En Filipenses capítulo 2 nos dice que nosotros somos defensores del Evangelio, columna de la verdad. Por tanto, no es algo que, bueno, se recibió y ya está y hemos vuelto hacia atrás. ¿Qué tienes? ¿Qué has recibido? ¿Qué es lo que ha puesto Dios en tus manos y en tu mente y en tu corazón? Y ahora, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo manifiestas? ¿Eres un simple junco que con un pisotón se rompe o eres el árbol del Líbano que no hay viento que lo pueda romper? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es el Evangelio que ha entrado en tu vida? Perseverar es esencial para poder ver y entender que el Evangelio de salvación, la buena nueva, la nueva de perdón de pecados en Cristo Jesús, ha hecho mella en tu vida. Por eso, aun cuando a veces es por gente mal entendido, Pablo dice a los colosenses en el capítulo 1 que debemos permanecer firmes en esta salvación. Es decir, avanzar. Tenemos que definirlo. No dejarlo, no abandonarlo. Es parte nuestra. Tenemos que cuidarlo, tenemos que extenderlo, tenemos que hacer que abarque todos los aspectos de nuestra vida, en todo contexto. Si has recibido el Evangelio, esta buena noticia de salvación, que es tan importante para entender todas las doctrinas, ¿está transformando tu vida? ¿Te ha hecho mejor esposa o esposo, mejor padre o hijo, mejor ciudadano, compañero? Es decir, puedes ver que este nuevo nacimiento en Cristo Jesús que has recibido por la predicación de la palabra y ha entrado en tu ser interior, te está transformando en la mejor persona a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Esto es permanecer firme, perseverar, estar de pie en medio de la oposición. ¿No sabes que el instante mismo en que tú das testimonio de tu fe a través del bautismo, el diablo va a lanzar su legión de acusaciones y de persecución para destruir tu fe? ¿No te das cuenta de que cuanto más luz quieras traer al mundo con el Evangelio, más te van a querer inundar las tinieblas del maligno? Constantemente vamos a tener los ataques. Si tú levantas tu voz para dar testimonio en tu círculo de amigos, ten por cierto que se van a levantar algunos de estos amigos para insultarte o despreciarte o ignorarte de alguna manera. Por tanto, en medio de esas dificultades, perseverar, mantenernos firmes. A lo largo de la historia, hemos visto, de la historia mía, de lo que yo he visto, muchos jóvenes, y lo digo para los jóvenes que estáis aquí conmigo, muchos jóvenes que han recibido el Evangelio y se han mantenido firmes durante un tiempo, han caído en la universidad. Y de pronto vienen los ataques del maligno con la ciencia, la filosofía, la sexualidad, el sexo, la atracción, y de pronto empiezan a caer. Y he visto tantos que han arruinado su vida en todo esto. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene que hacernos resistir y persistir. Y si no, recordaros la parábola del buen sembrador y de la semilla que cae en diferentes sitios. Pablo le escribe a los Gálatas en el primer capítulo: ¿tan pronto os habéis alejado del Evangelio que habéis recibido? O dice más adelante, en el capítulo 5, ¿quién nos ha hecho tropezar? ¿Quién nos ha hecho caer? ¿Quién nos ha atacado? De tal manera que ahora empecéis a dudar de las buenas nuevas. Tenerlo por cierto. Si vuestra fe, vuestro conocimiento, el Evangelio no arraiga en lo más profundo de vuestro ser y no os convence en todas las áreas de la vida, las tentaciones y las provocaciones que hay a vuestro alrededor os van a destruir y os van a arruinar, o al menos os pueden quitar el gozo de la salvación. Por tanto, recibir el Evangelio, perseverar en el Evangelio, y nos dice además retener, en quinto lugar, retener las palabras que yo os he dicho. Porque el cual, asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Las palabras que Pablo ha predicado
tendrían que estar en su memoria. En otros lugares nos dice que es catequesis, que es recibirlo, que es repetirlo, es recordar lo que se ha recibido. Mirar, no es, he recibido la semilla y por tanto ahora yo lo voy a desarrollar a mi manera y a mi gusto, a mi placer, según las circunstancias. No, Pablo lo que está diciendo, si lo habéis recibido, retenerlo, retener las palabras, no retengáis los hechos. Pablo habla de su testimonio, mirad mi testimonio, mirad mi ejemplo, ser igual que yo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Pero aquí lo que está diciendo es retener las palabras que habéis recibido de mí. Es decir, y así, tan claro como nos lo dice en otros lugares en las Escrituras, tenéis que aferraros a las Escrituras. Porque todo lo demás varía, cambia, se modifica, todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Queréis estar seguros de lo que creeréis, queréis estar seguros de lo que es la salvación, de cómo debe de gobernarse la vida de un creyente. Aferraros a las palabras que han sido escritas. En medio de las grandes turbulencias, de las grandes provocaciones que podamos tener, que hay muy buenos libros, y hay muchas tentaciones en los buenos libros, que hay mucha filosofía en muchas cosas, y mucha ciencia que nos rodea, que nos puede dañar o crear dudas. Nuestra certeza, nuestra convicción, que le está diciendo Pablo a los Corintios y que debe ser la nuestra, es retén las palabras. Memorízalas en tu mente y en tu corazón para que cuando vengan las dudas recuerdes. La gente te va a decir, como nos recuerda el apóstol Pedro, el Señor no va a venir, el Señor tarda en venir, quizá no venga. Y entonces tenemos la palabra de Dios que recordar. No, el Señor ha dicho que viene, Maranata. Y que si no viene es por unas razones tan precisas como que no quiere que el pecador se pierda. Por tanto, recordar, retener las palabras. Aquí no hay que meditar, no hay que hacer filosofía, no hay que traer ciencia. El Señor, nuestro Dios, ha dicho que viene. Por tanto, es una certeza real. Si no lo veo con mis ojos, lo veré tras la resurrección. Pero Cristo viene. Algunos podrán decir, ¿dónde colocamos el cielo? Y nos hacen burlas como aquel que dijo, he ido a la luna, ya veis, a la luna, después de todo un firmamento. Y nos dice, yo no he visto el cielo por ningún lado. Pero nosotros sabemos lo que dice las Escrituras. Hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva. Nosotros no confiamos en los astronautas que van a la simple luna, un trozo de pedrusco cerca de nosotros. Nosotros creemos en el Creador del universo y Él nos ha dicho que nos va a llevar con Él a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Por tanto, nuestras convicciones no están en lo que nos digan los hombres, sino en retener lo que hemos recibido en este evangelio tan preciso y tan precioso y tan poderoso. Las palabras de Cristo, como nos dice también el evangelio de Juan. Y por último, nos dice y nos recuerda, por el cual asimismo, si retenéis el evangelio, las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ser salvo o haber creído en vano. Volvamos a lo que hemos dicho anteriormente. Mirad, hay una fe que es falsa, que es de plástico. Hay una fe que es pasajera. Es decir, son esos brotes que surgen en el camino o en medio de las piedras, pero que el sol o los pájaros destruyen. Sí, en un principio parecía ser, pero simplemente era algo pasajero. Jesús nos lo dice en el capítulo 6 de Juan. Algunos que habían creído que eran sus discípulos, pero cuando escuchaban las palabras duras que tendrían que ver con comer y aceptar y someterse a Cristo, muchos se resistían y lo abandonaron. Hasta el punto que casi se quedaron unos pocos solos con Él, los discípulos más cercanos. Es posible una fe falsa. Es posible una fe pasajera, emocional, sentimental, que os mueve en un instante, porque, claro, hemos visto allí los hermanos, hemos visto un ambiente, una musiquita, unas canciones allí, un cariño que nos han recibido, y puede que te estés engañando. Y, por tanto, puedas llevarte una gran sorpresa. Nos lo dice Juan en una de sus cartas. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y esto es una alarma terrible. Cuando podemos ver de tanta gente como ahora,
que puede venir a un culto como este, y cuando pasan los meses, cuando pasan los años, ¿dónde están? Y tendríamos que decir, sí, tuvieron una fe que era pasajera, no era una fe de salvación. Era una fe filosófica, sentimental o emocional. ¿Dónde están ahora? Pablo lo que está diciendo es, si habéis escuchado el evangelio que yo os he predicado y lo habéis recibido en vuestro corazón, si perseveráis o mantenéis firme y retenéis la palabra, entonces, fijaros bien, entonces sois salvos. Pero ya no es únicamente esa salvación de inicio. He visto que era pecador y ahora acepto a Cristo como mi Salvador, sino una salvación mucho más grande. La salvación de aquella que abarca toda nuestra vida cristiana. Si tenemos estas cosas, podremos entender muchos pasajes de las Escrituras, podremos percibir lo que dice el Espíritu para poder entender lo que nos dice, y podemos aplicarlo en nuestras vidas, en nuestro comportamiento diario, en el hogar, en la iglesia, en la calle, en el trabajo, y podremos tener esperanza y gozo, y aun cuando tengamos las mayores adversidades o estemos en el tiempo de la persecución más dura, podremos ver en medio de las tinieblas, de la tormenta o del fuego, que hay luz, que hay un evangelio, que nos podrán quitar la vida, pero no nos podrán tocar el alma. Tendremos esa certeza de salvación. Pero solamente tendremos esa certeza de salvación, esa verdadera salvación, esa fe que salva y no la fe en vano, que nos dice aquí si realmente hemos comprendido y hemos hecho nuestro lo que hemos visto. ¿Cuáles son esas evidencias de una salvación para que podamos separarla de una salvación vana o vacía? Lo ha dicho Pablo. Te lo animo para que lo hagas en esta mañana, amigo o amiga, en esta hora. Oír el evangelio con fe, con esperanza, con confianza. Recibirlo y hacerlo en tu corazón. Haz tuyo el evangelio. Estar firme, que transforme todo tu ser y que nada ni nadie lo toque ni te aparte. Retén, abraza con todas tus fuerzas la palabra de Dios, las Escrituras, para que sean tu alimento, el alimento de tu alma cada día. Y entonces podrás ver que sí, el Señor te ha tocado, te ha salvado y ya no habrá nada ni nadie que te pueda apartar de esa salvación. No te engañes. No te engañes. Confirma que estas cosas estén en tu vida. Busca estas evidencias y otras que nos da la palabra de Dios. No sea que llegue el gran día y solamente tengas memorias, recuerdos pasajeros, sentimientos vacíos que no te van a dar entrada a la eternidad. Quiera el Señor que podamos entender este evangelio y hacerlo nuestro. Y entonces no habrá dudas. Y podremos caminar a la luz de las Escrituras como en este tema de la resurrección, con certeza y seguridad. El mundo no cree. Es absurdo, Pablo le dice en cierto momento cuando habla de la resurrección. Y Pablo puede decir, yo sé lo que he creído. Yo sé lo que tengo y lo que he recibido. Y nosotros podamos decirle al mundo, no importa lo que tú me digas, la palabra de Dios no deja de ser. Y ella me dice que Cristo ha venido, me ha tomado de la mano y no me soltará hasta que me lleve a la casa del Padre. Que ese sea tu mensaje y tu evangelio hoy. Amén.